Quiero compartir un texto bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 20. El libro de Mateo, capítulo 10, verso 20. Quiero tocar una porción bíblica acá, que es muy interesante aquí. Gloria al Señor. Y sentía la inquietud de poder hablar un poco acerca de los actos proféticos o actos simbólicos. Quiero compartir con ustedes un poco, de lo que el Señor, por su misericordia, a la luz de la palabra, nos ha enseñado. Algunos se están preguntando qué es eso. Le vamos a definir en un momento. Quiero que leamos primero el libro de Mateo, capítulo 10, verso 20. La palabra del Señor le damos lectura en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A sus letras dice: pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lo voy a volver a repetir. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Gracias le damos al Rey por esta palabra que nos bendice y nos alimenta hoy, mañana y siempre. Muy bien, familia, miren, nosotros como cristianos y como siervos de Dios estamos llamados a ser instrumentos de Él, instrumento para bendecir las vidas, instrumento para edificar a las vidas, instrumento para ser un canal o un medio de bendición a alguien que lo necesita. Amén. Y aquí la Biblia, en el texto que acabamos de leer del Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 20, dice claramente, pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Y aquí Jesús está hablando de manera profética para los tiempos que iban a venir en el futuro, hablándose de las persecuciones y de las cosas que iban a suceder más adelante. Sin embargo, Jesús le está animando a sus discípulos que no tengan miedo, que estén tranquilos, porque ellos a la hora de hablar no iban a hablar por sus propias cuentas ni por su propio medio, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo le iba a poner palabra para que pudieran ministrar, para que pudieran hablar y para que pudieran desenvolverse en medio de las persecuciones. Ahora bien, desde el libro de Génesis, desde la antigüedad, el Señor ha hablado por medio de profetas, por medio de hombres y mujeres que en algún momento fueron instrumento de Dios. Dios usando su boca para bendecir al pueblo de Israel, usando su boca para bendecir la vida de reyes, la vida de hombres y mujeres que temían a Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que desde los tiempos antiguos Dios ha utilizado símbolos, actos, instrumentos, objetos que son con el objetivo de poder alimentar la fe del pueblo de Dios. Amén. Y como quería hablar un poco de actos proféticos, aunque en gran cantidad de veces Dios se manifiesta tan solo a través de la palabra hablada o de la palabra escrita. Amén. Pero también muchas veces Dios utiliza la vida de ciertas personas y le inquieta a utilizar ciertos objetos para llevar a cabo un acto profético. Y aquí le defino lo que es un acto profético. Un acto profético no es más que un acto donde se une un utensilio de guerra con una declaración de fe. ¿Están aquí? Se utiliza un instrumento, un objeto con una declaración de fe. Dicho esto, llevo a cabo el texto que acabo de leer
porque es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros no podemos hacer actos proféticos a la ligera si no es por medio de la instrucción del Espíritu Santo. Con esto cabe decir que Dios va a poner en el corazón muchas veces hacer ciertos actos con el objetivo principal de que le obedezcamos. No que el utensilio carga el poder, sino que lo que carga el poder es la obediencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es decir, cuando Dios utiliza al apóstol Santiago y le dice: si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únjale con aceite. Santiago capítulo 5, y únjale con aceite, y la oración eficaz del justo sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. En esta ocasión, Santiago no está diciendo que el aceite es que va a sanar al enfermo. ¿Lo han leído, sí o no? El aceite es que va a sanar al enfermo. No es el aceite que va a sanar al enfermo. Dice la Biblia: la oración eficaz del justo puede mucho. Y con esto podemos presentar que el aceite también se puede convertir en un acto profético. Pero la cosa es que debemos de ser instruidos y dirigidos por el Espíritu Santo a la hora de hacer cualquier acto profético. Podemos utilizar la sal, podemos utilizar el aceite, podemos utilizar un vino, podemos utilizar algo que Dios nos indique que hagamos. Amén. Ojo con esto, algo que Dios nos indique que hagamos. Por lo tanto, muchas veces nosotros idolatramos ese objeto o esa cosa y lo sustituimos por lo que Dios es y lo que Dios hace. ¿Sustituimos en qué sentido? Que le quitamos la gloria a Dios de lo que hace y se lo damos al objeto que usamos a la hora de declarar algo. No sé si me están entendiendo. Y yo entiendo por la luz de la palabra que Dios utilizó a profetas como Eliseo cuando las aguas estaban amargas, le echó sal. Amén. Entiendo como Moisés, que Dios le dijo: golpea la peña, y Moisés la golpeó y brotó agua a la peña. Y lo que hizo que brotara agua no fue el simplemente hecho de golpear la piedra, sino de obedecer a lo que Dios le estaba indicando en ese momento. Amén. Por esa razón, en otra ocasión Dios le dice: háblale a la peña, al mismo Moisés. Y Moisés, en su furor, porque el pueblo lo estaba agobiando, le volvió a golpear, botó agua, pero esto le costó entrar a la tierra prometida. Ojo con esto acá. No podemos idolatrar el instrumento que Dios usa. Tenemos que tener en cuenta que al final el que hace la obra no es el objeto que usamos, sino Dios. Amén. ¿Quién es que hace la obra? La hace Dios. Ahora bien, no podemos creer que porque un día Dios nos usó utilizando un aceite, o utilizando una sal, o utilizando un martillo, con eso constantemente es que Dios se va a glorificar para hacer la obra que necesitamos. Eso se convierte en idolatría. Y estoy hablando pausadamente y claramente para que ustedes me puedan entender. Dios le habló a Moisés cuando el pueblo era atacado por víboras, por serpientes, y le dijo: crea o hazte una serpiente de bronce. Y cuando el pueblo esté afectado por la enfermedad o por la mordidura de una serpiente, que cuando mire la serpiente de bronce, ellos van a recibir el milagro. Eso era un acto de obediencia que Dios le estaba indicando al pueblo de Israel. Ahora bien, ¿quién era que sanaba? ¿Dios o la serpiente?
Y es un objetivo que Dios tenía con esto. Dice la Biblia que más adelante el pueblo agarró la serpiente de bronce, la introdujo como parte de sus símbolos de idolatría, porque cada vez que estaban enfermos iba la serpiente, no buscando la intervención de Dios, sino creyendo que el milagro lo iba a hacer la serpiente. ¿Están aquí? Por lo tanto, yo debo de saber que yo puedo utilizar el aceite, que yo puedo orar por los enfermos con aceite, me lo dice la palabra. Pero debo de saber que el aceite no es lo que va a sanar al hombre ni al que está enfermo. Quien va a sanar es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que se van las enfermedades. Es en el nombre de Jesús que los demonios salen corriendo. Es en el nombre de Jesús que las malicias se van. Es en el nombre poderoso de Jesús que el hombre es transformado, cambiado y restaurado, alma, cuerpo y espíritu. ¿Amén o no amén? Por lo tanto, usted de repente podrá lavar a alguien con aceite de la cabeza hasta los pies, pero si no es Dios que lo envió, hay un problema. Por eso nosotros tenemos que hacer caso y obedecer y estar atento a la voz de Dios, para que cuando Él nos diga, haz esto, hazlo a esa manera. No porque a fulano le funcionó de esa manera, yo lo voy a volver a repetir. No, tengo que esperar a escuchar la voz de Dios a la hora de hacer cualquier cosa en su nombre. Amén. A veces nosotros pensamos, bueno, yo vi a la hermanita que le echó sal a la casa y cuántas cosas sucedieron y pasó un milagro, ¿no? Y sucedió. Pero de repente la hermana escuchó la voz de Dios que le dijo, échale sal. ¿Sí o no? Entonces usted quiere venir y como a la hermana le funcionó, bueno, yo le voy a echar sal también a la casa, porque va a funcionar, porque a fulano le funcionó. Y en la Biblia dice que Eliseo también le echó sal, utilizó la sal, y varios profetas utilizaron esto, y me va a funcionar. Si no es que Dios pone en tu corazón hacerlo de esa manera, no lo hagas. Es como yo creerme un santo profeta, porque Dios me usa, porque yo tengo autoridad sobre los demonios. Bueno, como yo tengo autoridad sobre los demonios, voy a ir a la casa que está hechizada, que está embrujada, y voy a entrar a esa casa, y en el nombre de Jesús los demonios se van, la malicia se va, la brujería se va. No, es un error, porque todo aquel que ha trabajado un poco en el campo espiritual sabe que los demonios son territoriales. Y si Dios no te manda a reprender un demonio, no lo reprenda dentro de su territorio, porque si Dios no te da la aprobación a despojar a un demonio que está de repente ocupando la casa o un lugar o la vida de una gente, no tenemos ninguna autorización. Por eso yo no sé si ustedes se acuerdan de los jóvenes que vieron a Pablo en algún momento predicando y reprendiendo demonios. Y cuando fueron ante un endemoniado, le dijeron, te reprendemos en el nombre del Dios que predica Pablo. ¿Han leído eso en Hechos? Dice la Biblia que ellos le dijeron, los demonios que estaban en el joven, le dijeron, nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es su Dios, pero ustedes quiénes son. Y dice que lo mandaron desnudos y agolpeados a su casa. De repente tenían el nombre de Pablo, tenían el nombre de Jesús, pero no tenían la autorización de Dios. Y a veces hay gente, hermanos, confundida, porque tienen el nombre de cristiano, ya piensan que son cazademonios. ¿Están aquí? Yo puedo ser el más ungido, puedo ser el que más demonios haya liberado, puedo ser el instrumento que más gente haya sanado, pero si Dios no me manda a hacer algo, yo tengo que abstenerme hasta donde Dios me da para que haga. Amén. Si usted ha leído la historia de Josué, la Biblia dice que Josué estaba acostumbrado a salir a la guerra,
Pero algo que hacía José es que cada vez que salía a la guerra, dice la Biblia que él consultaba a Dios. Señor, ¿iremos y tomaremos esta tierra? Y el Señor le decía, ve. Iremos, Señor, y tomaremos esta tierra. Hazlo de esta manera y ve. Pero un día se le ocurrió a Josué salir a la guerra sin consultar a Dios, sin preguntarle a Dios. Y en ese día fueron tantos los caídos del pueblo de Israel, porque un hombre se acostumbró a los milagros que Dios hacía y le daba la victoria, y se le olvidó pedir dirección a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que a la hora de nosotros hacer cualquier cosa, tenemos que estar dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Dile al que está a tu lado, déjate dirigir por Dios. No te apresures a querer hacer algo, porque muchas veces los que se apresuran para querer hacer algo es porque quieren cámara, es porque quieren que lo vean, es porque quieren que exhibirse, que vean, wow, mira cómo fulana fue, reprendió al demonio y el demonio se fue. Yo he visto en lugares, hermanos, que está predicando a alguien y de repente hay una unción, el poder de Dios se mueve y alguien cae endemoniado, y de repente viene alguien que no es el que está predicando y está por allá, y viene y se acerca como para que vean, yo soy el que tiene la autoridad, y el demonio se va porque yo... No, hermano, todo en orden. Si no es Dios que te está mandando a liberar a esa persona, tranquilo y espera tu turno. Amén. Mire, no se puede usar elemento por usar simplemente. Tenemos que ser instruidos por Dios a la hora de usar cualquier cosa. Podemos usar muchas cosas. Dice la Biblia, si tiras sal a una casa con el decreto a la misma vez, es un acto profético, pero sin el decreto solo estás salando algo. Esto es algo muy importante. Si tira la sal con el decreto de que Dios lo está haciendo, o de repente sin la intervención de Dios, solamente estás echando sal. Amén. Si lo haces para dañar a alguien, eso se llama hechicería. Amén. Yo he visto mucha gente queriendo hacer cosas, orando para que a otro le vaya a llamar. Hay gente que oran para que a otro le vaya a llamar. ¿Y cómo es posible que una gente que esté en la iglesia ora para que otro le vaya a llamar? En ese corazón hay maldad. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. También, para hacer actos proféticos debemos estar alineados con el Espíritu para que todo sea bajo su voluntad. Amén. ¿Para que sea bajo quién? Bajo su voluntad. La palabra del Señor enseña que Jesús en una ocasión se le apareció un ciego. ¿Se acuerdan del ciego? Y él escupió en tierra, hizo barro, se lo pegó acá a la cara del ciego y le dijo, ve a Siloé y lávate allí. Y el ciego quedó sano. ¿Sí o no? Empezó a ver. ¿A cuánta gente más el Señor le hizo barro, le escupió y lo sanó de esa manera? Dios no es un Dios de un solo patrón. Dios es un Dios multifacético. A Dios no se le acaban los recursos a la hora de hacer un milagro. Amén. Dile al que está a tu lado, a Dios no se le acaban los recursos a la hora de hacer un milagro. Hubieron varios ciegos que el Señor sanó. A uno le dijo la palabra
a otro le puso la mano y a otro le hizo lodo. Pero al final el poder de Dios se manifestó. Le hablaba de Moisés. Dice la Biblia que Moisés, Dios le dice primeramente, golpea la peña. Él la golpea y sale agua. Después le dice, háblale a la peña. Él no le habla, sino que la golpea. ¿Salió el agua, sí o no? Salió, pero le costó entrar a la tierra prometida. Es posible que usted, haciendo algo repetitivamente, puede ocurrir el milagro, pero también a la vez se puede convertir en una desobediencia. Como Moisés. ¿A Dios le agradó que Moisés golpeara la peña por segunda vez? No le agradó. El Señor lo reprendió, lo corrigió. ¿Sí o no? Entonces, Dios quiere que aprendamos a dejarnos dirigir por la voluntad de Dios a la hora de hacer cualquier cosa. Yo recuerdo una vez que el Señor me llevó a la casa de alguien y me dijo, dile a esa persona que traiga cantinas, vasijas, ollas, y en esas ollas échale agua. Y yo lo hice así, hermanos. Y cuando le echamos el agua a la olla, a las vasijas que tenía, la persona estaba pasando por un momento crítico de miseria, de cuantas cosas, hermanos, y Dios se glorificó, Dios lo hizo. Pero yo me dejé dirigir por lo que el Señor puso en mi corazón. Ahora, no voy a ir a cada casa que tiene problemas a buscar olla, a decirle, échale agua y Dios te va a bendecir. No, porque tengo que dejarme dirigir por Dios. Amén. En una ocasión dice la Biblia que el profeta Eliseo, cuando estaba ya a punto de fallecer, en sus últimas profecías, dice la Biblia que vino el rey y el profeta le dijo, golpea la tierra al rey, y el rey solamente la golpeó 3 veces en un acto profético, ¿sí o no? Simbolizando la victoria que Dios le iba a dar a Israel en contra de sus enemigos. Y porque este hombre solamente golpeó 3 veces, el profeta se enfadó, se molestó y dijo, si hubiera golpeado ni siquiera 7 veces, hubieras destruido a tus enemigos hasta no quedar ninguno. Pero como solo la has golpeado 3 veces, 3 veces vas a tener la victoria. Entonces, Dios habla de manera simbólica, utiliza a sus siervos muchas veces por medio de instrumentos, actos proféticos, pero debemos de saber que al final lo que cuenta es la obediencia a la palabra de Dios. Es la obediencia a la hora de que Dios te indica que hagas algo. Amén. Por lo tanto, otra cosa, yo creo que Dios no nos va a poner a hacer algo que está en contra de lo que dice su palabra. Amén. Dios, dile al que está a tu lado, Dios nunca te va a mandar a hacer algo que está en contra de su palabra. ¿Me están entendiendo? Dios nunca te va a mandar a hacer algo que esté en contra de su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos de saber que debemos de tener cuidado con lo que aparentemente llamamos actos proféticos, porque hay una línea muy delgada entre actos proféticos y hechicería. ¿Están aquí? Ahora bien, ¿cuáles pueden ser esas cosas, esos objetos que pueden ser un acto profético? Mire, en la Biblia habla de sal, en la Biblia habla de aceite, en la Biblia habla de martillo, de hacha, de espada, de manto, ¿no?
Y todas esas cosas presenta la Biblia que a su vez fueron indicaciones de Dios para una obra específica. Amén. Para una obra específica. Cuando usted vaya a hacer algo, trate de que sea por la voluntad de Dios y para algo que Dios le dijo que hiciese. Dios, hermanos, quiere que aprendamos que Él no necesita de algo para Él glorificarse, porque Él es soberano. Amén. Él es soberano. Y cuando Él nos manda a utilizar algo, es porque Él está esperando nuestra obediencia. ¿Qué Él está esperando? Nuestra obediencia. Cuando Dios te dice, no sé si se acuerdan de la historia de Naamán, el leproso. Dice la Biblia que Naamán llegó ante el profeta Eliseo y el profeta, ¿qué le dijo? Ve al Jordán y métete allí 7 veces, zambúllete ahí 7 veces. Naamán se enfureció y dijo, pero en Siria hay mejores ríos que acá. Pero Dios le estaba diciendo, ve al Jordán y zambúllete allí 7 veces. Dios no te estaba diciendo que busque el requisito que tú quieres. Dios te está diciendo, oye lo que yo te digo. A veces Dios nos manda a hacer algo, hermano, y nosotros empezamos a poner excusas, poner requisitos. Y Dios nos puede mandar a hacer algo por medio de un profeta, por medio del pastor, por medio de su palabra. Dios nos puede mandar a hacer algo. Pero debemos de saber también discernir a la hora de escuchar cuando viene alguien diciéndonos, Dios no habló, porque hay mucha gente que habla bajo su propia emoción. Hay mucha gente que habla bajo su propia conveniencia. De repente aparecerá un tal profeta por ahí diciendo, si me bendices, si me das tanto, voy a orar para que la puerta de los cielos se te abra. Ese es un profeta que lo que está por su conveniencia, ¿sí o no? Los profetas auténticos, hermanos, no negocian con esto. Los profetas auténticos no intercambian la palabra por un regalo o por un obsequio. Los profetas auténticos dan la palabra y si tienen, gloria al Señor, que decirte las cosas claras y precisas y como son, la dicen no esperando nada a cambio. Amén. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Últimamente ha surgido una generación de gente, hermano, que profetizan por lo que le dan. Gente que habla bajo su emoción. Por eso la Biblia habla que debemos de tener discernimiento de espíritu. Saber cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Porque lamentablemente hay mucha gente hablando cosas que no están conforme a la palabra de Dios. Y yo te voy a decir algo. A veces lo que Dios nos manda hacer puede sonar hasta loco, hasta una locura. No sé si ustedes han leído el libro del profeta Ezequiel, pero en el libro del profeta Ezequiel la Biblia dice que Dios manda al profeta y le dice, cose tu pan sobre estiércol. Oiga, sobre estiércol. Así Dios le dice. Y para el profeta va a ser, ¿cómo? Eso está loco. Eso está loco. Pero fue lo que Dios le indicó al profeta en ese momento. Con esto no le estoy diciendo, no he visto a nadie de estos tiempos utilizando estiércol para hacer un acto profético. Pero no es que debemos de repetir eso. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios y que cuando yo esté haciendo algo, esté seguro que lo que estoy haciendo fue porque Dios me dijo que lo haga. Amén. Otra cosa, tenemos que tener cuidado con las revelaciones y los sueños.
Dios habla por medio de revelaciones. ¿Cuánto Dios le ha hablado por revelaciones? ¿A cuánto Dios le habla por sueños? Dios habla por sueños, pero no significa que cada sueño es un mensaje de Dios para nosotros. Dile al que está a tu lado, no todos los sueños es un mensaje para Dios de nosotros. No todos los sueños Dios nos está hablando. A veces te sueñas con hambre, a veces te acuestas con hambre y sueñas. A veces te acuestas lleno y sueña. ¿Usted se imagina que yo le hubiera hecho caso a todos los sueños que yo he tenido? Hay muchas cosas, hermano, que debemos de aprender a discernir. No todos los sueños vienen de Dios. Y también no todos los sueños vienen del diablo. Porque algunos dirán, pues si no es de Dios es del diablo. No, a veces son sueños que los soñamos y no más. Amén. De repente se acostó muy lleno. Mucho tacacho, hermano. Aprendamos esto, a discernir. Yo soy de los que sueñan, pero no se lo adjudico de una vez a que Dios me habló. Me quedo meditando en eso. Amén. Si sueñas, no se lo adjudiques de una vez que Dios te mostró. Medita en eso. Y en oración pide, Señor, ¿me hablaste o no me hablaste? ¿Esto viene de ti o no viene de ti? Entonces, eso te va a abrir camino y te va a revelar y te va a dar luz si es Dios que te está hablando. De repente usted es una mujer celosa y usted está soñando que su marido le está haciendo infiel. Pero bueno, me soñé contigo, fulano. Mira, mujer, reprende al diablo. Entonces, familia, aprendamos a dejarnos dirigir por la voluntad de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Usted le puede decir al que está a su lado, deja que el Espíritu te dirija. ¿Sí? Deja que el Espíritu te dirija. No te dejes llevar por tu emoción. No te dejes llevar por tus instintos. No te dejes llevar por tus sentimientos. Deja que sea Dios que te dirija. Y lo voy a pluralizar. Dejemos que sea Dios que nos dirija. De hecho, a la hora de predicar un mensaje, yo tengo que dejar que sea Dios que me dirija. ¿Qué palabra tú quieres que yo predique, Señor? ¿Qué cosa tú quieres, Señor, que yo diga? ¿Qué cosa, Señor, tú quieres que yo hable? Cuando me toque ir a orar o a visitar a alguien, yo oro, pero no profetizo ni hablo si no es que Dios me dice profetiza. Si de repente usted ve a alguien estando en necesidad, no profetice de repente, veo los cielos abiertos, ora nomás. Porque las profecías son declaraciones que vienen instruidas por Dios. Porque cuando usted le profetiza a alguien, le está dando esperanza. Y si no es Dios que le habló a la hora de profetizarle a esa persona, usted le está dando falsas esperanzas. Amén. ¿Me están entendiendo, sí o no? Entonces, no le dé falsas esperanzas a la gente porque tú quieres quedar bien con él. Ora. De repente dale palabra de motivación, de ánimo. Puedo hacerlo. Le puedes dar la palabra de ánimo, palabra de motivación, pero no te lances a dar una palabra de decir para tal fecha esto va a suceder así, así. No, hermano, mire, algo que yo estoy notando es que la mayoría de gente últimamente sueña, tiene revelación y son profetas de cosas negativas cuando no están bien con esa persona. Yo no sé si usted se ha fijado. La gente cuando se enemiga o se resiente con alguien, de una vez tiene una palabra de algo malo para esa persona. ¿Por qué?
Porque no se dejan dirigir de Dios, se dejan dirigir de su propia emoción, de sus mismos sentimientos. Mientras están bien contigo, hermano, Dios está contigo, el Señor te va a usar, el Señor te va a bendecir, Dios te va a abrir grandes puertas. Pero si en algún momento de repente tienen alguna incomodidad o se resiente, dicen, no, yo me soñé que fulano está yendo mal, que le va a ir mal, que cuántas cosas. Hermano, reprende ese espíritu del diablo, porque es un espíritu del diablo, hermano. No se deje llevar por los sentimientos. Aprendamos a vivir para Dios y a escuchar su voz. No dejemos que nuestros sentimientos ni nuestras emociones nos engañen. Aprendamos que a la hora de bendecir a alguien, de hablar de Dios a alguien, gloria al Señor, que no sean nuestras propias palabras, sino que sean las palabras sazonadas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. La Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Él. ¿Por qué? Porque es muy diferente. Dios no piensa como piensa el hombre. Una cosa es la que el hombre piensa y otra cosa es la que tiene Dios para nosotros. Por eso aprendamos a dejarnos dirigir por Dios. ¿Cómo puedo conocer su voluntad? Cuando entro en la profundidad de escudriñar su palabra, cuando me sumerjo en ayuno y en oración, cuando busco a Dios en espíritu y en verdad, diciendo, Señor, yo quiero que seas tú que me dirija en cada lugar donde me toca ir. Yo estoy aquí hoy día en Tarapoto y no estoy aquí porque quise quedarme aquí. Estoy aquí porque sentí de Dios, el Señor me motivó a que tengo que estar aquí por un tiempo y estoy en obediencia a lo que el Señor me dijo que haga. Yo no predico ni salgo, gloria al Señor, a los lugares porque quiero salir. Estoy porque el Señor me dice sal, predica, habla, obra en el servicio, en las cosas de Dios. Y en eso estamos. ¿Están aquí, sí o no? Cuando te toque profetizarle a alguien, que sea palabra de Dios y no palabra tuya. Cuando te toque bendecir a alguien, aleluya, bendícelo, hermano, pero como viendo al invisible. No para que cuando esa persona reciba te devuelva para atrás, sino para que tu bendición venga de Dios. Amén. Porque hay mucha gente que da con la esperanza de repente de que ese mañana le va a devolver el favor. No, lo estás haciendo mal. Por eso hay mucha gente que luego se quejan porque le salen personas malagradecidas. Y yo creo que la gente, cuando tiene esta opinión de decir, este malagradecido, después que yo lo ayudé, después que lo bendije, eso es el resultado de alguien que nunca sembró esperando algo de Dios, sino esperando algo de esa gente. ¿Están aquí? Entonces, me puede venir como venga. De repente alguien que uno bendijo, que alguien alguna vez uno ayudó. No estoy esperando un agradecimiento de esa persona, porque lo hice para Dios. Amén. Si me da la gracia, gloria a Dios. Pero aprendamos, hermano, que a la hora de bendecir, a la hora de servir, todo tiene que ser dirigido por Dios y todo tiene que ser con el objetivo de que sea el Señor que vea todo lo que hacemos. La Biblia dice, hagamos todo como para el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, con esto, hermanos, vamos
a servir a Dios, vamos a dejarnos dirigir de Dios, vamos a buscar a Dios y vamos a ver que cuando buscamos a Dios, el Señor se nos revela con poder, el Señor se nos revela con propósito, el Señor se nos revela con autoridad. Ese es el resultado de los que buscan a Dios en todo tiempo y en todo momento. ¿Cuánto le dan esas palmas con más vida al Rey en esta hora? Cuando buscamos a Dios, hermano, vemos resultados extraordinarios. Cuando buscamos a Dios, los sueños se convierten en visiones divinas. Cuando buscamos a Dios, hermano, Dios empieza a mostrarnos cosas sobrenaturales. Cuando buscamos a Dios, las puertas de los cielos se abren a favor de nuestra casa. Cuando buscamos a Dios, hermano, Dios bendice nuestra vida con dones, con ministerios, con talentos, con cosas sobrenaturales. Ese es el resultado cuando buscamos a Dios. Por eso la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es tiempo, hermano, de que busquemos a Dios en todo momento, en todo instante, que aprendamos a entregarnos a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Amén. Dile: Dios está esperando más de ti. Dile al que está a tu lado: Dios está esperando más de ti. Y en el nombre de Jesús, esos resultados se tienen que ver. Amén. Yo sé que esta iglesia, el Señor está preparándola para cosas extraordinarias, familia. Y cada uno de nosotros tiene llamado. Yo sé que aquí hay gente que Dios le habla. Yo sé que aquí hay gente que Dios le usa en profecías. Yo sé que aquí hay gente que Dios le usa como instrumento grande. Yo sé que Dios tiene gente aquí, hermano, que son gente de oración, gente que interceden, gente que aman la obra de Dios. Amén. Y todo eso el Señor lo está cultivando, porque el Señor quiere que pasemos a un nivel superior. Dios quiere que pasemos a un nivel superior. Aleluya. ¿Dónde están los que van a pasar a un nivel superior? Dile al que está a tu lado: yo voy a pasar a un nivel superior. Dígaselo, yo voy a pasar a un nivel superior. Un nivel superior en el espíritu, aleluya. Un nivel superior como Eliseo. Un nivel superior, aleluya, como ese siervo que será el instrumento para bendecir a mis siguientes generaciones. Aleluya. Dile: en camino a un nivel superior. Dile: estoy en camino a un nivel superior. Del 10 que estaba, me verás en un 20. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo creo que Dios está ministrándole a alguien aquí. Alguien aquí que antes soñaba y de repente dejó de soñar. Antes aquí que tenías revelaciones y de repente se ha detenido en la obra. Prepárate, aleluya, que vas a subir a un nuevo nivel de gloria. Prepárate. Quiero hablarle a alguien que tiene el espíritu también de Dios. Quiero decirle a alguien: tranquilo, que el Señor te va a dar la victoria. Mire. Si Dios te dijo golpea, golpea. Si Dios te dijo lanza la flecha, lanza la flecha. Pero vamos a ver la gloria de Dios, porque nos estamos encaminando a un nivel superior. A un nivel superior. En Ageo capítulo 2 verso 9 dice: y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Será mayor que la primera. Dile al que está a tu lado: la gloria de tu vida será mayor que la primera. La bendición que viene será mayor que la primera. Vas a ver cosas extraordinarias, porque la gloria postrera de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio será mayor, será mayor. Alguien levántese y dígalo. Levántese, póngase de pies, por favor, y diga: será mayor, será mayor, será mayor, será mayor. Aleluya. Alguien que lo crea, por favor. Alguien